en generalidades habíamos visto que en cada articulación hay un cartílago articular. Pero acá en la columna vertebral, que tiene que recibir peso, hay discos intervertebrales que van a soportar casi todo el peso de nuestro cuerpo, del tronco, de la cabeza, de las extremidades superiores. Y por eso que se han formado estos discos intervertebrales que funcionan como amortiguadores de un carro, como amortiguadores de un coche. Es decir, van soportando de a poco el peso, ¿no es así? Bien, y ya les he contado cómo está formado un disco intervertebral. Está formado por un anillo fibroso externo y por un núcleo pulposo. ¿Es así? Yo les dije también que en algunas circunstancias estos anillos fibrosos se rompen y el núcleo pulposo sale hacia afuera produciendo la famosa hernia de disco. Ustedes van a ver muchas hernias, muchos pacientes con esta patología en su actividad profesional, cuando ustedes sean médicos, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta cómo están constituidos los discos. Pero también les decía que entre vértebra y vértebra, alrededor del disco intervertebral, hay un sistema fibroso entrecruzado que sujeta muy bien al disco intervertebral. O sea, el disco intervertebral no está flotando ahí entre vértebra y vértebra, ¿no? Sino hay como ustedes ven, un sistema fibroso muy importante que sujeta al disco e impide que el disco se salga fácilmente. Tienes que hacer un gran sobreesfuerzo físico para que te produzca una hernia de disco. Pero después es muy difícil, ¿ya? Y ahí ustedes más o menos tienen cómo está localizada el disco, ¿no? Ahora bien, vamos a ir viendo el complejo ligamentar. Miren ustedes, yo les hablé, creo ya, de estos ligamentos, ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Les dije, cuando les hablaba de columna cervical, me acuerdo, les dije que el ligamento longitudinal anterior, que está por delante de los cuerpos vertebrales, se extiende desde el occipital hasta el coxis. O sea, en toda la columna vertebral está el ligamento longitudinal anterior. Y en la parte posterior, detrás, en la cara posterior del cuerpo vertebral, tenemos al ligamento longitudinal posterior. ¿Ok? Este ligamento longitudinal anterior y este ligamento longitudinal posterior prácticamente está abarcando toda la columna vertebral. De esa manera también es muy difícil que nuestras vértebras se desplacen, porque como nosotros estamos siempre en el diario vivir alzando cosas en nuestras casas, en nuestros trabajos, en fin, en todo lado, pues alguna vez puede desplazarse una vértebra, pero eso no sucede. Eso no sucede por el aparato ligamentario que tiene. ¿Ok? En condiciones extremas podría hacer que una vértebra se desplace. Un trauma muy fuerte, un accidente de tránsito para que una vértebra se desplace. Pero en condiciones normales, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, pues le dan una plena seguridad a esa columna vertebral. Pero no son los únicos, ¿no? No son los únicos. Ustedes pueden ver que acá vamos a encontrar a los ligamentos intertransversos, por ejemplo, que están entre las apófisis transversas, muy importantes, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar a los ligamentos interespinosos, que están entre apófisis espinosas, a lo largo de toda la columna vertebral. Entonces, ahí ustedes pueden ver los ligamentos transversos, los ligamentos interespinosos, muy importante. Ahí están viendo, miren, aquí les muestro. Ligamento longitudinal anterior, en la parte anterior del cuerpo. Miren cómo abarca todo la parte anterior del cuerpo.
Y aquí está el ligamento longitudinal posterior, en la parte posterior del cuerpo. Se lo ve muy bien. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes, entre los arcos vertebrales, lo que conocemos con el nombre de láminas, vamos a encontrar a los ligamentos amarillos. Miren ahí, ligamento amarillo, ¿ya? Ligamento amarillo. Y entre apófisis espinosas vamos a encontrar a los ligamentos interespinosos. Y entre apófisis transversas vamos a encontrar a los ligamentos intertransversos. ¿Ok? Los ligamentos amarillos, chicos, son muy importantes. Les voy a decir por qué. Cuando los ligamentos amarillos, cuando un anestesiólogo tiene que dar, por ejemplo, una anestesia peridural, han debido escuchar esto en la cuarta, quinta vértebra lumbar, el anestesiólogo mete una aguja larga, que se llama una aguja de Towie, atraviesa el ligamento amarillo. Ustedes saben que la médula espinal llega hasta la L4 más o menos. Ya la médula espinal llega hasta la L4, más o menos así, en forma de un cono, y de ahí se continúa con un filum terminal. Ya, entonces el anestesiólogo atraviesa el ligamento amarillo con esta pequeña aguja que es muy larga y atraviesa el ligamento amarillo e infiltra anestesia alrededor de toda la médula espinal y de las fibras terminales de la médula espinal. Produce una anestesia muy, muy buena para los pacientes que tienen que ser operados, por ejemplo, de cesárea, o por ejemplo, de la parte inferior del abdomen, o de la pelvis, o de los miembros inferiores, en fin. Entonces, da una muy buena anestesia y el ligamento amarillo es fundamental para los anestesiólogos, sobre todo. Ellos trabajan muy bien, ¿ya? Miren ustedes, aquí está el ligamento longitudinal anterior, del cual les hablo tanto, ¿no? Que le da una gran fortaleza a la columna vertebral. Y aquí está el ligamento longitudinal posterior, seguidamente. Ahí están, miren, el ligamento longitudinal posterior. Y miren los ligamentos entrecruzados que están alrededor de los discos intervertebrales. Entonces, más o menos así está fijada la columna vertebral a entre vértebra y vértebra. La fijación de la columna vertebral es muy, muy intensa, muy fuerte. Es muy difícil que una vértebra se desplace fácilmente. ¿Ya? Ahí ustedes tienen, miren, los ligamentos intertransversos y ahí tienen los ligamentos amarillos. Miren, entre lámina y lámina, los ligamentos amarillos. ¿Por qué se llaman ligamentos amarillos? Porque tienen un color más o menos amarillo, un amarillo tenue, un amarillo opaco. Por eso les han llamado ligamentos amarillos. Miren cómo se ve de bien, ¿no? Aquí está el ligamento longitudinal anterior, aquí están los ligamentos intertransversos, pues de ahí están los ligamentos amarillos que están entre lámina y lámina. Estos son los ligamentos que debe atravesar el anestesiólogo. Una vez que atraviese el anestesiólogo el ligamento amarillo, con la aguja, introduce la aguja en la región lumbar, atraviesa el ligamento amarillo y tiene que inyectar anestesia alrededor de la médula espinal. Eso va a producir una anestesia excelente, pero y además analgesia, porque esa anestesia dura unas 5 o 6 horas. O sea, si una persona es operada de una cesárea, por ejemplo, imagínense, esa señora que ha sido operada de una cesárea va a tener una buena anestesia, pero después de la operación, en el postoperatorio, va a tener una buena analgesia, porque en el postoperatorio inmediato duele mucho cualquier cirugía, pero con estas anestesias, pues son excelentes, se da excelente analgesia, ¿ya? Bueno, ya les he hablado también de otros ligamentos que sostienen la columna vertebral. Por ejemplo, hemos hablado de la membrana atlanto-occipital posterior, que es la que
va a fijar el occipital con el atlas y hay una membrana atlanto-occipital anterior también importante, ¿no es así? Importante. Sí, aquí está la membrana atlanto-occipital anterior. Aquí está la membrana atlanto-occipital posterior y aquí está la membrana atlanto-occipital anterior, que está fijando la articulación entre el occipital y el atlas, ¿ya? Miren el ligamento longitudinal anterior, prácticamente desde la base del cráneo, como les dije, desde el occipital hasta la cola, hasta el coxis, ¿ya? Ahí ustedes tienen la membrana atlanto-occipital anterior, ahí tienen la membrana atlanto-occipital posterior, que va a asegurar la articulación entre el occipital y el atlas. Importante estas membranas, ¿ya? Como están viendo. Este ligamento es importante también, en la columna cervical, se llama el ligamento nucal. El ligamento nucal viene desde la protuberancia occipital externa, miren, y abarca todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Prácticamente llega hasta la séptima vértebra cervical y es un ligamento que abarca en la parte posterior y que va a asegurar también la articulación entre el occipital, el atlas y las vértebras cervicales. Este ligamento se llama ligamento nucal, importante, ¿ya? Miren ustedes, ahí está el ligamento, el ligamento anterior, longitudinal anterior, por la parte anterior, y por la parte posterior está el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Y acá además tenemos, además de estos ligamentos que les decía, o de estas membranas que les decía, atlanto-occipitales anterior y posterior, tenemos el ligamento nucal. El ligamento nucal, que es un ligamento que refuerza la articulación entre el occipital y las vértebras, ¿sí? Miren, en esta tomografía, ustedes pueden, es una tomografía donde se ve la columna, la médula, y aquí miren el ligamento nucal, ¿no? Es un ligamento que se lo ve bien. En una radiografía no se lo ve tan bien, pero aquí ustedes pueden apreciar la sombra como en una tomografía. El ligamento nucal es muy importante en la región cervical. Miren, en la tomografía podemos ver ligamento longitudinal anterior, aquí, ¿sí? Y ligamento longitudinal posterior también lo podemos ver, ¿ok? El ligamento nucal, muy importante. Bueno, entonces, bien, en la parte superior de la columna les decía que hay una membrana atlanto-occipital posterior y una membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento nucal, ¿no es cierto? Bien, pero también tenemos otros pequeños ligamentos que van a reforzar la parte superior de la columna vertebral. Miren ustedes este ligamento que se llama el ligamento cruciforme del atlas. El ligamento cruciforme del atlas es un ligamento que tiene fascículos longitudinales, miren estos fascículos longitudinales que tienen occipital, atlas y axis, ¿ya? Y fascículos transversos, miren ustedes, ¿ya? Entonces, este ligamento cruciforme del atlas es muy importante porque por dentro de la columna vertebral, miren que estoy viendo la parte interna de la columna, que es el ligamento longitudinal posterior. Esta es la parte posterior del cuerpo de la vértebra. Entonces, entre el occipital, entre el atlas y el axis, vamos a encontrar este ligamento cruciforme del atlas, ¿ya? Que como ustedes están viendo, tiene fascículos longitudinales, tiene fascículos transversales, ¿ya? Reforzado además por unos fascículos que se llaman los fascículos alares. Miren ustedes, ¿no? Ahí hay unos fascículos alares que van a reforzar la articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital. Entonces, no se olviden que por la parte interna, estamos viendo este ligamento cruciforme del atlas que está formado por fascículo longitudinal, fascículo transverso y además los fascículos alares. Véanlos ustedes cuán importantes son los ligamentos alares.
aquí en la figura de la derecha, ustedes pueden ver los ligamentos alares, ¿ya? Entonces, esto es importante que se acuerden. Miren, aquí está la parte posterior del cuerpo vertebral, aquí está el ligamento longitudinal posterior, y ahí vamos a ver el ligamento cruciforme del atlas. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, miren ustedes el atlas. Miren, este es el ligamento transverso. Yo les he dicho que el ligamento cruciforme del atlas está formado por fascículos longitudinales y transversos. Es nuestro. Este es el ligamento transverso del atlas. Miren ustedes. Es un ligamento que está reforzando el diente del axis. Ahí ustedes ven el diente del axis, ¿no? Este diente del axis se puede mover, de ninguna manera se puede mover, porque miren cómo está bien reforzado por este ligamento transverso y están rematando los ligamentos alares que les mostré anteriormente. Miren cómo están rematando la fijación del diente del axis al atlas, ¿no? O sea, es muy improbable. Ustedes saben que aquí está la médula espinal con sus meninges. Imagínense que haya una fractura del axis, un movimiento del axis puede dañar la médula espinal. Eso no sucede. No sucede porque el diente del axis está súper asegurado por los ligamentos transversos y por los ligamentos alares. Ya, y ahí se ve parte del ligamento posterior todavía, ¿no? Importante. De esta manera, entonces, el axis está fijado al atlas, ¿ya? Muy importante. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, hay algunas, es muy frecuente que con el correr del tiempo los seres humanos hagamos los famosos picos de lodo. Les voy a mostrar un pico de lodo. No sé, no lo veo. Miren, suele salir. A ver, voy a ver si puedo mostrarles el pico de lodo. Miren, este es el agujero intervertebral. Así está formado el agujero intervertebral en la columna vertebral. Ya hemos dicho que por los agujeros intervertebrales salen los nervios espinales o nervios periféricos, si quieren, los 31 nervios, los 31 pares de nervios periféricos. ¿Ya? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Esta es la columna vertebral cervical y ustedes ven aquí los agujeros transversos en las vértebras cervicales. Y ustedes van a ver cómo por los agujeros transversos está subiendo la arteria vertebral. La arteria vertebral va a atravesar el surco de la arteria vertebral en el atlas, en el arco anterior del atlas, y las dos arterias vertebrales van a atravesar el agujero magno. ¿Sí? Así. Miren, van a atravesar el agujero magnum y se van a juntar por dentro del agujero magnum, se van a juntar y van a formar una sola arteria, que se llama la arteria basilar, como les dije. Estas arterias vertebrales van a dar ramas para la médula espinal, las arterias medulares o raquídeas también se llaman, que van a irrigar la médula espinal, anteriores y posteriores. Hay arterias medulares anteriores y posteriores, ramas de las arterias vertebrales, ¿ok? Y la arteria basilar, esta que forman las dos arterias vertebrales, es una arteria que va a irrigar toda la parte posterior del encéfalo y el cerebelo. O sea, muy importante esta arteria basilar. En su momento la describiremos. Entonces, bien, miren ustedes la médula espinal en el agujero vertebral, ¿no? Miren ustedes la médula espinal, cómo ocupa ese espacio en el agujero vertebral. Y miren ustedes cómo por los agujeros intervertebrales están saliendo los nervios periféricos. Los nervios periféricos están saliendo por los agujeros intervertebrales.
Estos nervios periféricos que están saliendo por los agujeros intervertebrales tienen dos componentes, un componente motor y un componente sensitivo. El componente motor sale del asta anterior de la médula espinal y el componente sensitivo está llegando al asta posterior de la médula espinal. Por eso es que un nervio periférico mueve los músculos y además mueve la periferia y además sentimos las diferentes sensaciones que podemos percibir en la periferia de nuestro cuerpo. Calor, frío, presión, tacto, dolor, etcétera, ¿no? Muchas sensaciones. No solamente sensaciones de este tipo, del calor, del tacto, del dolor, de la presión, etcétera, sino hasta sentimos sensaciones libidinosas, así se llama. Por ejemplo, un abrazo, el abrazo que serán dos enamorados, o el beso que serán dos enamorados. Es una sensación muy, muy bonita que es transmitida por los nervios periféricos, ¿entienden? El arrullo que hace una mamá a un bebé, a un recién nacido, es una sensación también muy placentera. Entonces, estos nervios periféricos transmiten todas esas sensaciones a la médula y de la médula llegan a la corteza cerebral. Lo vamos a ver en su momento. Bueno, entonces miren ustedes qué importantes son los agujeros transversos en la columna vertebral. Qué importantes son los agujeros transversos. No se van a olvidar una cosa, que les vengo insistiendo. ¿Quién es la arteria vertebral? ¿Quién es la arteria vertebral? La arteria vertebral es la primera rama ascendente de la arteria subclavia. Es la primera rama ascendente de la arteria subclavia. Esa es la arteria vertebral. Ya les voy a decir más luego en unas posteriores clases cómo se forman las arterias subclavias. Pero no se olviden, pregunta de examen, la arteria vertebral, ¿de dónde viene? Y la arteria vertebral viene de la arteria subclavia. Más precisamente es la primera rama ascendente de la arteria subclavia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y la arteria vertebral va a irrigar médula espinal a través de sus ramas espinales anterior y posteriores y va a inervar y se van a unir por dentro del agujero magnum para formar la arteria basilar. Y la arteria basilar irriga la parte posterior del encéfalo. Súper importante esa arteria vertebral, chicos. Súper importante. Ya ahí ustedes tienen la arteria vertebral. Miren cómo sube por todos los agujeros transversos, descansa en el surco de la arteria vertebral del atlas y luego se va a entrar por el agujero magno. Ambas arterias vertebrales. ¿Ok? Estos son los famosos picos del oro que les mostraba. Miren, ustedes van a ver mucho en pacientes viejos que pasan los 50 años, que crecen estas, ¿qué les digo? Son como rugosidades que crecen por la vejez. Miren el desgaste que hay en esta vértebra. Miren el desgaste que hay. O sea, las vértebras con el correr del tiempo se hacen osteoporóticas. ¿Por qué? Porque la vértebra, ustedes saben que es un hueso corto, ¿ya? El tejido compacto de la vértebra está en la periferia, pero el tejido esponjoso de una vértebra está en el centro de la vértebra, en todo el interior de la célula. O sea, toda la parte interna de la vértebra es tejido esponjoso. Toda la parte interna, ¿ya? Es tejido esponjoso. El tejido compacto solo está en la periferia. Entonces, este tejido esponjoso, con el tiempo y con la vejez, se desgasta, ¿ok? Por eso miren cómo las vértebras se aplastan. Es una vértebra aplastada. Se ha aplastado. Una vértebra completamente osteoporótica. Por eso es que ustedes van a ver muchos ancianos y ancianas así agachaditos, agachados, caminan así como con jorobita. ¿Por qué? Porque se les ha aplastado la columna vertebral, las vértebras, se les ha doblado así, por eso andan tan agachados,
Y además esas vértebras pueden hacer estos picos de loro. Y los picos de loro van a ser muy dolorosos porque ustedes ven que por aquí está saliendo el nervio raquídeo, el nervio periférico. Imagínense si me crece un pico de loro en cualquiera de estas vértebras. Se ha aplastado y por ahí está saliendo el nervio periférico. Imaginen el dolor que va a producir ese pico de loro en los pacientes ancianos, en los pacientes viejos. El paciente viejo, pucha, va a ser difícil de curarse si no le quitas quirúrgicamente estos picos de loro. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo, cuando sean médicos, y un poco más arriba, que en las historias clínicas siempre tienen que ser minuciosos. Las vértebras son huesos cortos, con el tejido esponjoso muy lábil. Ese tejido esponjoso se desgasta con la osteoporosis, las vértebras se aplastan, pueden producir estos picos de dolor. ¿Ok? Doctor, Dime. entonces, ¿por qué las personas mayores a medida del tiempo pierden crecimiento? Sí, pues. Les cuento una cosa, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en el cuartel, cuando yo era de la edad de ustedes, un poquito, 18, 19 años, me fui al cuartel, medía 1,70, miércoles, tenía buena estatura. Hace unos 5 años atrás fui a hacer un chequeo médico y la enfermera me dice, señor, usted mide 1,67. Imposible, le digo, puta, su tallímetro está mal, yo mido 1,70. No, señor, aquí está. No, a mí no me hizo renegar. ¿Cómo pues 1,67? 3 centímetros menos me está quitando usted, así. Y después de unos meses fui a otro control médico, donde el cardiólogo me parece. Y la enfermera me midió. Y me dice, doctor, usted mide 1,67. Ah, caramba. Me di cuenta que en el correr de los años perdí 3 centímetros. ¿Por qué? Porque las vértebras, la columna vertebral se va aplastando. Ustedes véanlos a sus papás. Probablemente cuando ustedes eran chicos, sus papás eran muy grandotes. Y ahora que ustedes han crecido, sus papás están petizos, ¿no? O sea, han decrecido. Sí, hemos decrecido un poco. Hemos decrecido un poco, porque la columna se va desgastando de a poco. O decrecemos con la edad, chicos. Ahora resulta que yo mido 3 centímetros menos. Yo que quería jugar en el Real Madrid. Yo que quería jugar en el Strongest. Miren, pasa eso. ¿Ya? Bien, una cosa más que les quiero decir. La médula espinal, y ténganlo bien en cuenta, llega hasta la L3. Miren, aquí tenemos, esta debe ser L3, esta debe ser, esta, a ver, voy a ver, este es L5, miren, este es L5, esta es L4, esta es L3, este es L2. Así, ya, miren, está claro eso. ¿Ok? Esta vaina la voy a bajar. ¿Hasta dónde llega la médula espinal? ¿Hasta qué altura? Hasta L2. Y termina en forma de un cono, que se llama cono medular. No se olviden nunca eso. No se olviden. Y después, ¿qué hace la médula? Después del cono medular, ¿qué hace? Se continúa con una prolongación nerviosa que se llama el filum terminal. Miren, el filum terminal, ¿ya? Este es el filum terminal que se prolonga hasta el coxis, hasta ahí. Pero alrededor del filum terminal, ustedes pueden ver que hay otras fibras nerviosas que parecen una cola de caballo ahí alrededor, que se llama precisamente así, la cola de caballo. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando les hablé de los nervios del sacro? Les decía, por los agujeros sacros anteriores salen los nervios sacros anteriores y por los agujeros sacros posteriores salen los nervios sacros posteriores. ¿Y de dónde vienen esos nervios sacros anteriores y sacros posteriores? Pues de la cola de caballo.
Cuando llegan al sacro, la cola de caballo, ahí se van a convertir en nervios sacros anteriores y en nervios sacros posteriores. Pero la médula espinal, miren a dónde llega, a la L2. No se van a olvidar nunca eso. En sus vidas de médicos, jamás se olviden. Solamente llega hasta L2. ¿Ok? Ahí está, L2. Cambié de color. ¿Ok? Eso es algo que deben saber forever, por siempre. ¿Y eso no varía, doctor? No, no varía, no varía, no varía. Aunque seas petizo o aunque seas la grande. Si mides 1,80 o si mides 1,60, no varía. Llega a L2, a la altura de L2. Por eso es que les decía, cuando los anestesiólogos ponen anestesia raquídeo-peridural, miren lo que hacen. Agarran el espacio entre L3 y L4, se aseguran ellos, y meten una aguja larga, que se llama la aguja Towie, ¿ya? Atraviesan, miren cómo atraviesan el espacio intervertebral, son capos los anestesiólogos. Atraviesan con esa aguja todo el espacio intervertebral, llegan al ligamento amarillo, lo atraviesan el ligamento amarillo, ellos cuando llegan al ligamento amarillo, atraviesan el ligamento amarillo y produce un chasquido que ellos conocen muy bien con tanta práctica. Hace un pequeño chasquido cuando la aguja atraviesa el ligamento amarillo. Y entonces hacen un pequeño, ellos lo sienten y lo escuchan, ya saben que están dentro en este espacio. Y entonces cuando están en este espacio, infiltran la anestesia en todo este espacio. Infiltran la anestesia y esta anestesia se va a ir a todo este espacio, ¿ya? Va a anestesiar. De este nivel para abajo, se anestesia completamente, ¿ok? Es una anestesia genial, genial. Y los anestesiólogos la manejan muy bien, son capos. Tengo mis respetos por ellos. Entonces, bien, no se van a olvidar este detalle de la médula espinal y del cono medular, del filum terminal y de la cola de caballo. Es así como la médula espinal termina. Ahora bien, ¿por qué los anestesiólogos utilizan L3 y L4? Porque saben que a ese nivel nunca van a lesionar la médula. ¿Me entienden? Pueden entrar también a nivel de L2 y L3. O podrían entrar a nivel de L2 y L3. Ay, pero ahí 5 ya está la médula. Mejor no me arriesgo, dice el anestesiólogo, no me arriesgo, mejor un poquito más abajo, tal vez entre L2 y L3. ¿Ok? Mejor si meto entre L3 y L4. Son capos. ¿Listo? ¿Me entendieron? Ya, perfecto. Bueno, ahí miren, hay un pico del oro, por ejemplo. Una hernia de disco. Una hernia de disco. Esta hernia de disco es fatal. Miren, esta es una resonancia. Esta hernia de disco es fatal porque miren cómo está comprimiendo la médula espinal. La médula espinal, ni siquiera un nervio periférico. Está comprimiendo la desgraciadita la médula espinal. ¿Se imaginan el dolor que produce en ese pobre paciente esta hernia de disco? Miren, la hernia, digo, la médula. O sea, todo lo que está para abajo va a producir un dolor tremendo. Debe ser ¿en qué nivel? A ver, L3 y L4. Miren, de L3, L4 para abajo, que está más o menos a nivel de las crestas ilíacas, a ese nivel está L3, L4. De ese nivel para abajo, este pobre paciente debe estar sintiendo dolores intensos. Y es un problema grave, porque viene el paciente a tu consultorio, le das analgésicos, le das antiinflamatorios, le das lo que le des, pero la hernia, la desgraciadita sigue ahí. ¿Cómo le vas a solucionar el problema? Y este paciente no solamente tiene dolor, sino tiene parestesias, es decir, adormecimientos, calambres, dolor intenso y hasta tiene dificultades para pararse, para caminar, etc. ¿Cómo vas a solucionar este problema? Dime tú, a ver, futuro médico, ¿cómo vas a solucionar? Dime. Cirugía. No hay otra. Una intervención quirúrgica. Sí, no hay otra. Tenés que sacar la hernia, tenés que entrar adentro y sacar la hernia. Es cirugía, no hay otra. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen
Miren ustedes cómo se puede herniar, ¿no? Aquí hay una hernia que está comprimiendo, una hernia de disco, obviamente, que está comprimiendo el nervio periférico. Y aquí hay una hernia de disco que está comprimiendo la médula espinal. Complicadísimo. Miren, así comprime la médula espinal. Complicado. ¿Ya? Bien. Y después tenemos el esternón y las costillas. ¿Ok? Dicen los anatomistas que el esternón tiene la forma de una espada romana. Odio a los romanos, ¿saben? Odio a los romanos. Cada vez que voy a Roma, porque tengo 2 hijos que viven en Europa, cada vez que voy a Roma, al Vaticano, pucha, los veo con desdén a los romanos. Porque estos desgraciaditos lo han crucificado a Jesús. Y me da rabia cómo lo han hecho. Entonces dicen que el esternón tiene la forma de una espada romana, ¿ya? Tiene su manubrio, tiene cuerpo y el apéndice xifoides, ¿ya? Miren ustedes, esta parte de aquí arriba se llama, antes de eso, tiene una cara anterior, esta que nos está viendo, una cara posterior, la que está por dentro, y caras laterales. Miren ustedes las caras laterales, ¿ya? El esternón tiene un manubrio, un cuerpo y un apéndice xifoides. Ustedes van a encontrar encima del manubrio, si quieren tóquense acá encima del manubrio, la escotadura yugular. Importante la escotadura yugular para los médicos, es muy importante. Nos sirve para poner una vía central en la vena yugular. Muy importante la escotadura yugular. Y entre el manubrio y el cuerpo vamos a encontrar el ángulo del esternón. Un poquito sobresalido es esa parte, ¿ya? En el raquitismo, en los niños raquíticos, el ángulo sobresale mucho, como una jorobita, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la particularidad del esternón? Que en sus caras laterales se van a articular los cartílagos intercostales de las costillas verdaderas, ¿sí? ¿Cuántos pares de costillas tenemos? ¿Quién me responde? 12. 12. No sé. 7 falsas. ¿Están seguros que son 12? Tengo mis dudas. ¿No serán 11 y medio? Porque no se olviden, si ustedes leen el Génesis, dicen que las mujeres vienen de una costilla de los hombres. Por ahí 11 y medio. 12. 12. Bueno, es un chiste. Son 12 pares de costillas, ¿ya? Son 12 pares de costillas. ¿Cuántas costillas son verdaderas? 7 verdaderas. 7 costillas son verdaderas. Miren, esta es la primera costilla. Primero, las costillas se articulan con el esternón a través de sus cartílagos intercostales. Miren ustedes, no directamente con el esternón. La primera costilla se articula con la carilla lateral que está en el manubrio, ¿ya? Que está en el manubrio, a través de su cartílago intercostal. La segunda costilla se articula en el espacio que hay entre el manubrio y el cuerpo, a través de su cartílago intercostal. La tercera costilla se articula con el cuerpo a través de su cartílago intercostal. La cuarta costilla, la quinta costilla, la sexta costilla y la séptima costilla se articulan a través de los cartílagos intercostales con el esternón. ¿Ok? Como están viendo en esta figura. La octava costilla se articula a través de su cartílago intercostal con la séptima. La novena a través de su cartílago intercostal con la octava. Y la décima a través de su cartílago intercostal con la novena. Estas tres, la octava, la novena y la décima, se llaman costillas Falsas. no. Flotantes. Sí, no. Son verdaderas, falsas y las últimas dos son flotantes. Miren, la 11ª y la 12ª son las flotantes, porque no se articulan con nada.
¿no? Pero protegen al riñón. Perdone, me equivoqué. Entonces, miren, es muy importante que sepan, la octava, la novena y la décima no se articulan directamente con el esternón, por eso se les llama costillas falsas, ¿ya? 3 costillas falsas, ¿no es cierto? 3 pares de costillas falsas y 7 pares de costillas verdaderas. Y las 2 últimas son costillas flotantes, que no se articulan con nadie, pero protegen, tienen una gran protección sobre los riñones, porque por dentro de estas costillas están los riñones. La 11ª y la 12ª costilla están protegiendo muy bien a los riñones, por si acaso. Entonces, ¿comprenden cómo es la articulación? ¿Cómo es la articulación de las costillas con el esternón? ¿Comprenden bien, no es cierto? ¿O hay alguna pregunta? Ahí ustedes están viendo la costilla. Ahora bien, por favor, voy a quedar acá porque ya estamos a punto. Bien, miren ustedes. Si ustedes me pueden ver, por favor. La costilla es más o menos así. Miren, esta es una costilla. Esta es una costilla. Tiene una cara externa, esta que nos está mirando. Esta es la cara externa, la que nos está mirando. Y la cara de adentro, ¿cuál será? La cara interna. La cara interna. Sí, claro, si esta es la cara externa, la de adentro es la cara interna, ¿no es así? Este borde de aquí arriba, ¿qué borde será? Superior. Borde superior. Borde superior. Y el borde de abajo es el borde inferior, ¿ok? Desde la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la 11ª y la 12ª, tienen cara externa, cara interna, borde superior y borde inferior. ¿Okay? La primera y la segunda no son así. La primera y la segunda son así, o sea, recostadas. Apaguen su micrófono. Miren ustedes, desde la tercera hasta la 12ª costillas tienen cara externa, cara interna, borde superior, borde inferior. La primera y la segunda costilla son así, recostadas. O sea, tienen cara superior, cara inferior, borde anterior y borde posterior. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que les digo? Por favor, acuérdense bien. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, 11ª y 12ª tienen esta forma. Cara externa, cara interna, borde superior, borde inferior. La primera y la segunda están así, recostadas. Cara superior, cara inferior, borde anterior, borde posterior. ¿Se entiende? Aquí me voy a quedar. Sí, doctor. Porque voy a quedarme aquí porque en la siguiente clase les tengo que explicar cuál es la diferencia con la primera y la segunda costilla, que es muy importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, tengan un lindo fin de semana, cuídense, no salgan. Están vacunando, ¿no? ¿Saben, no? Que están vacunando. Sí, doctor. Ayer me vacuné yo, Ana Gabriel. Muy bien, háganse vacunar, eso es muy importante, porque si alcanzamos la vacunación en rebaño, pues las actividades normales, y finalmente llegará un día en que nos vamos a sacar ese barbijo del miércoles y nos conoceremos face to face bien. ¿Ya? Chao, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. La grabación.